Pasión y muerte de Cristo, desde el punto de vista médico, por el Dr. J. Alfonso Miranda Carballo. Con la película La Pasión de Cristo ha surgido el interés en mucha gente sobre la realidad del sufrimiento y muerte de Jesús. Yo he visto la película y debo decir que aunque se aproxima mucho a la realidad, esta supera con creces a la ficción en cuanto al grado de sufrimiento que experimentó Jesús. Realmente no se puede realizar un estudio antropológico como tal, por la carencia de distintos tipos de evidencia física, como se haría en un estudio forense. Más bien, se elabora un estudio de acontecimientos y se busca una explicación médico-científica de lo ocurrido. La crucifixión fue inventada por los persas entre el 300 y 400 antes de la era común. Es posiblemente la muerte más dolorosa inventada por el hombre, reconociéndola como una forma de sufrimiento lento, doloroso, materia en la cual los romanos eran expertos. Este castigo era reservado para los esclavos, los extranjeros, los revolucionarios y para el más vil de los criminales. Cicerón la definía como el castigo más cruel y abominable. Durante 18 horas, desde las 9 de la noche del jueves hasta las 3 de la tarde del viernes, la hora en que murió, Jesús sufrió múltiples agresiones físicas y mentales pensadas para causar una intensa agonía, debilitar a la víctima y acelerar la muerte en la cruz. La pasión física de Jesús comienza en Getsemaní. Todos hemos leído que Jesús sudó sangre y muchos nos hemos preguntado por la veracidad de este hecho. Aunque es muy raro, el fenómeno del sudor de sangre es bien conocido por la ciencia médica. Es interesante que el médico del grupo, Lucas, sea el único que menciona este fenómeno. El sudar sangre, hematidrosis o hemihidrosis, se produce en condiciones excepcionales. Para provocarlo se necesita un debilitamiento físico y se atribuye a estados muy altos de estrés. Esto provoca una presión muy alta y congestión de los vasos sanguíneos de la cara. La presión alta y la congestión provoca pequeñas hemorragias en los capilares de la membrana basal de la piel, y algunos de estos vasos sanguíneos se encuentran adyacentes a las glándulas sudoríparas. La sangre se mezcla con el sudor y brota por la piel. Esta es la primera pérdida de líquidos corporales que experimentó Jesús, aproximadamente de 150 a 200 mililitros. Todo lo anterior, estrés, pérdida sanguínea por la hematohidrosis, provoca en el cuerpo humano un aumento del metabolismo en su fase catabólica, consumo. Este mismo se refleja directamente en el consumo principal de carbohidratos, glucógeno. Esta reserva es muy pobre y se acaba pronto, por lo que se inicia un estado en el cual se consumen las proteínas del cuerpo y el catabolismo. En condiciones normales, este mismo puede estimular la redistribución de líquidos del espacio intracelular al extracelular, es decir, que el paciente comienza a hincharse. La piel se hace más frágil y vulnerable a cualquier trauma. ¿Por qué tanto estrés? Jesús estaba sufriendo en agonía. No había escapatoria. Estaba escrito que el Mesías debía morir, y él lo sabía. Y sabía todo lo que le iba a pasar. Iba a sufrir el mayor de los terrores. En este momento se siente traicionado. No olvidemos que aunque la visión de Judas que tenemos nosotros es la de un traidor y un suicida, alguien malo, para Jesús y los demás discípulos era uno más de los escogidos. Abandonado por sus discípulos, pues ya predijo a Pedro que lo iba a negar 3 veces, e incluso iba a sentirse abandonado por Dios Padre. Así que no solamente era el dolor físico lo que atormentaba a Jesús, provocándole la hematohidrosis. Sabía el dolor que como hombre sufriría. Siendo Dios, él podría haber escapado. La lucha interna debería ser extremadamente traumática. Sin embargo, decidió escoger ir a la muerte en la cruz y ser obediente al plan de salvación de la única forma en que se podía hacer.
Después del arresto, durante la madrugada, llevaron a Jesús ante el Sanedrín y Caifás, el sumo sacerdote. Es aquí donde le causan el primer trauma físico. Un soldado golpeó a Jesús en la cara, porque se quedó callado mientras Caifás lo interrogaba. Después, los guardianes del palacio le pusieron una venda en los ojos y, burlándose de él, le preguntaron quién de ellos le había golpeado, y le escupían y lo abofeteaban. Para entonces, la cara de Jesús ya empezaba a ser irreconocible debido a la hinchazón y los hematomas por los golpes. Por la mañana, Jesús, golpeado, lleno de moretones, deshidratado y exhausto por una noche sin dormir, fue llevado desde Jerusalén hasta el pretorio de la fortaleza Antonia, el trono del procurador de Judea, Poncio Pilato. Estamos familiarizados, por supuesto, con las acciones de Pilato al intentar pasar su responsabilidad a Herodes Antipas, el tetrarca de Judea. Aparentemente, Jesús no fue maltratado en las manos de Herodes, sino solamente devuelto a Pilato. Fue entonces, en respuesta a los gritos de la muchedumbre, que Pilato ordenó la liberación de Barrabás y condenó a Jesús a ser azotado. Hay mucho desacuerdo entre los estudiosos acerca de la práctica de la flagelación como preámbulo a la crucifixión. La mayoría de los escritores romanos de este tiempo no las asocian. Muchos expertos en la materia creen que Pilato originalmente ordenó como castigo único que Jesús fuera flagelado y que su condena a muerte por crucifixión fue solamente la respuesta a la provocación de la muchedumbre, ya que como procurador no estaba defendiendo propiamente al César contra lo que dijera Jesús acerca de ser el rey de los judíos. Los preparativos para la flagelación se llevaron a cabo. Al preso se lo despojó de sus ropas y le ataron las manos sobre la cabeza. Es dudoso que los romanos intentaran seguir las leyes judías con respecto a la flagelación. Los judíos tenían una ley antigua que prohibía más de 40 azotes. Los fariseos, que siempre fueron estrictos en asuntos de ley, insistieron en que solamente le dieran 39. En caso de perder uno en el conteo, estaban seguros de permanecer dentro de lo legal. El legionario romano dio un paso adelante con el látigo en la mano. El flagrum o flagellum era un látigo corto que consistía en muchas correas pesadas de cuero, con 2 bolas pequeñas de plomo, piedras o hueso en las puntas de cada una. El látigo pesado fue lanzado con toda fuerza una y otra vez sobre los hombros, espalda y piernas de Jesús. Al principio, las correas pesadas cortaron solamente la piel. Después, mientras los golpes continuaban, cortaron más profundamente, hasta el fino tejido subcutáneo, produciendo al principio un flujo de sangre de los vasos capilares y venas de la piel, y al final chorreó sangre arterial de los vasos de los músculos. La adrenalina es una hormona que se produce en la médula de la glándula suprarrenal en esta situación de estrés y dolor, y tiene varias acciones. La primera es una deshidratación de líquido. Hay una vasoconstricción en la piel y el tejido celular subcutáneo, sudoración profusa en la piel de la cara, hiperhidrosis, y una vasodilatación en los músculos, lo cual nos hace ver la gran cantidad de sangre que en este momento manaba. Las bolas pequeñas de plomo produjeron primero moretones grandes y profundos que se abrieron con los golpes sucesivos, y después la piel de la espalda se colgó en forma de largas tiras, hasta que el área entera fue una masa irreconocible de tejido sangrado y desgarrado, donde se exponen músculos e incluso costillas. Cuando el centurión a cargo determina que el preso está cerca de la muerte, se detiene la flagelación. Los soldados tenían mucho cuidado de no puncionar un pulmón, porque esto causaría su colapso, aceleraría su muerte y se finalizaría con la intensa y prolongada agonía de Jesús. El sadismo de los soldados romanos ha sido objeto de muchas crónicas de los historiadores de la época.
Durante esta increíble agonía, Jesús perdía el conocimiento varias veces debido al dolor. Entonces Jesús, medio desmayado, fue desatado y se desplomó sobre el pavimento de piedra, mojado en su propia sangre. Los soldados romanos ven con mofa que este judío provinciano proclame ser rey. Según un estudio publicado en abril de 1991 en la revista del Real Colegio de los Médicos de Londres, Jesús de Nazaret fue llevado al pretorio para desempeñar el papel de juguete para la tropa, costumbre que solía permitirse una vez al año. Allí fue abandonado dentro de un espacio confinado con un batallón de 600 pretorianos, cuerpo de guardia del emperador romano, famoso por su corrupción. Se sabe muy poco de lo que pasó entre aquellas paredes. Se sabe que ponen una capa sobre los hombros de Jesús y le colocan un palo en la mano como cetro, pero todavía necesitan de una corona para hacer completa su burla. En Asia y América, esta planta es conocida como corona de espinas de Cristo. Esta es una planta oriunda de Madagascar y se conocía en el tiempo de Cristo. Un bulto pequeño de ramas flexibles cubiertas con espinas largas, normalmente usadas como leña. Trenzado en forma de corona es la que se le incrustó en el cuero cabelludo. Otra vez hay un sangrado abundante. El cuero cabelludo es una de las áreas más vascularizadas del cuerpo. La corona, al parecer, no tenía la forma clásica que estamos acostumbrados a ver. Tenía forma de guirnalda o capacete. Un fresco existente en las catacumbas de Prextato de la mitad del siglo II representa la corona en forma de capacete. Después de burlarse de él y de pegarle en la cara, los soldados tomaron el palo y le pegaron detrás de la cabeza, incrustándole más profundamente las espinas en el cuero cabelludo. Finalmente se cansaron de su juego sádico y le quitaron la capa de la espalda, que ya se había adherido en los coágulos de sangre y al suero de las heridas. El quitarle la capa le causó grandes dolores, casi como si lo hubieran flagelado otra vez. Las heridas sangraron copiosamente de nuevo. Hagamos un pequeño paréntesis para explicar los efectos fisiológicos de la pérdida de sangre. Supongamos que Jesús era de corpulencia y peso medio, unos 70 kilogramos de peso y unos 75 de estatura. Es decir, que su volumen circulante debió de ser aproximadamente entre 4.5 y 5.5 litros. Hasta ahora, habría perdido de 10 al 12% del total de su sangre. A esto hay que añadirle los efectos fisiológicos del estrés y el ayuno y la falta de sueño. En este momento podríamos decir que se encuentra en la clase 1 del shock hipovolémico. Aparte, debemos descontar las pérdidas insensibles que posiblemente haya tenido hasta esta parte de la pasión. Los romanos aprendieron la práctica de la crucifixión de los cartaginenses y rápidamente desarrollaron un alto nivel de eficiencia y habilidad en llevarlo a cabo. Varios autores en la literatura clásica hacen mención de la crucifixión. Los romanos incluyeron algunas modificaciones. La parte vertical de la cruz o stipes tenía un brazo atravesado a unos 30-60 centímetros de la parte alta, llamado patibulum. Esta es la forma en que se representa la cruz clásicamente, y que posteriormente se llamó cruz latina. No obstante, la forma más común y la usada en épocas de Jesús es la llamada cruz tau, que tiene forma de la letra griega tau o de la T mayúscula nuestra. En este tipo de cruz, el patibulum se colocaba en una ranura arriba del stipes. Hay muchas evidencias arqueológicas de la época que apuntan a que esta era probablemente la cruz en que murió Jesús. Los soldados romanos le pusieron las ropas de nuevo, cogieron el patibulum y se lo colocaron sobre los hombros descarnados y le amarraron los brazos. Para entonces Jesús tenía unos dolores acuciantes, estaba deshidratado, exhausto físicamente,
por la noche sin dormir y los tormentos sufridos, además de mental y espiritualmente. Fue en procesión, seguramente con los dos ladrones, a través de la Vía Dolorosa. Sin alguna prueba histórica ni bíblica, los pintores del medievo y el Renacimiento nos han mostrado la imagen de Cristo llevando la cruz completa al hombro. También los directores de cine nos han mostrado la misma imagen. A pesar de sus esfuerzos por caminar recto, la carga de la pesada cruz de madera, combinada con el shock producido por la pérdida copiosa de sangre, es excesiva, se tambalea y cae. La madera áspera de la viga penetra y raspa dentro de la piel rasgada de los músculos de los hombros. Trata de levantarse, pero sus músculos humanos han sido utilizados más allá de sus límites. El centurión, ansioso de continuar con la crucifixión, selecciona un hombre fuerte norteafricano, que está como espectador, Simón de Cirene, para cargar el patíbulum. Tengamos en cuenta que Jesús era un hombre fuerte. Estaba acostumbrado al trabajo duro de la carpintería y había caminado por toda Galilea. Estaba en perfectas condiciones físicas. Sin embargo, Jesús sigue todavía sangrando y sudando el sudor frío y pegajoso del shock. El último tramo lo hace cuesta arriba, lo que aumenta el sufrimiento. El viaje de la fortaleza Antonia al Gólgota está cumplido por fin. Al preso se le despoja de nuevo de sus ropas, con la excepción de un calzón corto que se le permite a los judíos.